Bueno, aquí estoy de regreso. Había cortado la conexión de internet. Díganme si todos me escuchan bien. ¿Se escucha bien ahí? Bien, perfecto. Gracias, Estefanía. Gracias, Ale. Sí, porque recién se había cortado, hay mucho viento y bueno, a veces funciona. Bueno, entonces vamos a retomar con la última parte de la clase. No sé si hay alguna duda o hay alguna consulta sobre lo que estuvimos viendo hasta recién. Cualquier cosa, saben, me van a escribir. Bien, entonces, sí, en esta tabla podemos resumir un poquito, ¿no? Algunas cuestiones que sabemos que hoy en día están un poco, ¿no? En estudios y que van cambiando, ¿no? También con el paso un poco a veces del tiempo, ¿no? En este sentido, porque, bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Hay muchas cosas que todavía sí se están estudiando. Pero hay mucho vínculo, ¿no? Vuelvo a repetir, entre la alteración, la disbiosis microbiana y estas diferentes alteraciones cutáneas que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del acné, ¿sí? Ante un aumento del Propionibacterium agnes o el Cutibacterium, como se lo llama hoy en día, ¿sí? Y también del Staphylococcus epidermidis, pero más que nada del Cutibacterium, sí nos encontramos con la aparición del acné, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Que hay algunas cuestiones, ¿sí? Algunas situaciones, algunos alimentos, bien, que pueden aumentar, ¿sí? Alguna de estas bacterias y entonces desencadenar algún brote de acné o alguna situación. Lo mismo va a pasar en el caso de la rosácea, ¿sí? La rosácea por lo general se la vincula, ¿no? Con un aumento del Demodex, ¿sí? El Demodex está más que nada presente en el folículo piloso, ¿sí? Y si bien es una bacteria residente, todas estas que están aquí, ¿no? Son bacterias residentes, ¿sí? En el caso del Demodex, sí, vamos a verlo en aumento, sobre todo en la rosácea. Y también a veces nos podemos encontrar con un aumento de el Staphylococcus epidermidis, también en la rosácea, porque este estafilococo, esta bacteria, ¿sí? Es una bacteria que se activa, bien, por decirlo de alguna manera, con el calor, bien. Entonces, vieron que es muy común, ¿no? Encontrarnos con un brote de rosácea, también un brote podría ser de acné, bien, ante una exposición, ¿no? A una fuente de calor, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver, ¿no? Con que esta bacteria se activa, ¿no? Genera una angiogénesis, un aumento de vasodilatación en la región y entonces desencadena, por ejemplo, un brote de rosácea, ¿bien? Entonces, bueno, tenemos que ir, ¿no? Vamos relacionándolo de esa manera. Lo mismo pasa, volviendo al acné, ¿no? A veces la malacesia, ¿sí? Que es un hongo, bien, que está en aumento en las dermatitis seborreicas, también a veces, ¿no? Se la vincula con el acné, ¿sí? Y entonces tenemos que incorporar no solamente antibióticos, ¿sí? Los antibióticos o sea, el médico no va a recomendar antibióticos para bloquear muchas veces este aumento o generar o buscar también otras alternativas como la alimentación, como algunos productos de uso tópico, como vamos a ver ahora, sino también antifúngicos, ¿bien? Vieron que muchas veces para la rosácea, bien, para el acné, se dan antifúngicos. Bueno, esto es porque quien produce, ¿sí? esta situación es un hongo, ¿bien? Como pasa en el caso de la malacesia, ¿sí? Bueno, bien. Entonces vamos a ir viendo. ¿Cómo podemos hacer entonces para mejorar, ¿sí? nuestra microbiota? Bueno, fácilmente o no tan fácilmente, ¿sí? Podemos incluir en nuestra dieta, ¿sí? Y también en nuestra cosmética, ahora lo vamos a ver,
el uso de probióticos, prebióticos y también otro concepto que se utiliza últimamente es el de postbióticos, ¿sí? Los probióticos son todos los microorganismos vivos, ¿sí? Microorganismos vivos, bien, que son los que forman parte, ¿no?, de estas bacterias buenas, ¿bien? Los que son las bacterias que son beneficiosas para la salud, ¿bien? Pero son bacterias vivas, ¿sí? Microorganismos vivos. Entonces, a veces es difícil, ¿no?, encontrar este tipo de probióticos en un cosmético, ¿bien? Porque, como ustedes saben, el cosmético tiene que tener una condición de conservación, ¿no? Para su venta, para su industrialización, ¿no? Y entonces muchas veces están cargados de algunos conservantes, ¿no? De algunos productos que van a prevenir, ¿no?, la fermentación, que van a prevenir el cultivo de determinadas bacterias para que ese producto, bueno, sea estable, ¿no? Bueno, si bien al principio se hablaba de esto, y de hecho hay mucho, ¿no?, en cuanto a la regulación, ¿no?, porque estamos hablando de que serían productos con microorganismos vivos, entonces tendría que haber alguna otra regulación en cuanto a este tipo de cosmética, pero al margen de esa situación que todavía no está tan resuelta, se vuelve, ¿no?, a veces un poco difícil, ¿no?, usar este tipo de bacterias vivas, justamente por esta cuestión de que se necesita incluir estabilizantes y conservantes. Pero vienen muchas bacterias lisadas, ¿sí? Se encuentran muchas veces algunos cosméticos, ¿no?, que encuentran la forma de incluir este tipo de probióticos. Ya lo vamos a ir viendo. Pero en lo que respecta a la alimentación, ¿sí?, a los alimentos, tenemos alimentos como el kefir, la kombucha, algunos yogures, ¿sí?, los encurtidos, el chucrut, todos fermentos, como ven, ¿no? Todos fermentos, ¿sí?, que pueden ser sumamente interesantes para incluir dentro de nuestra alimentación. Por supuesto, siempre hablamos de que haya una guía, ¿no?, detrás del consumo de estos alimentos, porque tampoco hay que utilizarlos en exceso, ¿no? Los probióticos, al ser fermentos, ¿sí?, muchas veces pueden generar una liberación excesiva, ¿no?, de histamina. Bien, la histamina es una sustancia también proinflamatoria, ¿no? Pueden generar, por ejemplo, la presencia de muchos gases intestinales, ¿sí? Entonces, el consumo de estos alimentos también tiene que ser, obvio, a conciencia, ¿no? Y según la necesidad, ¿no?, o según ese organismo que lo vaya a recibir, ¿no? Entonces, bueno, hay que prestar atención a las indicaciones que tienen cada uno de estos productos, o bien asesorarse, ¿no?, de manera nutricional, ¿sí? Pero podemos incluir, bien, dentro de nuestra alimentación el uso de probióticos de esta manera, ¿bien? Siempre recordando que son microorganismos vivos. En cambio, los prebióticos, ¿sí?, los prebióticos son sustancias sin vida que son alimento, ¿bien?, que estimulan el crecimiento de estas bacterias vivas, ¿sí?, por supuesto, de estos microorganismos, tanto buenos como malos, ¿sí?, ya existentes, ¿no?, en nuestro organismo. Esto es un poquito más fácil, ¿no?, de incluir tanto en la alimentación como en la cosmética, ¿no? Entonces acá nos encontramos, por ejemplo, con la inulina, ¿sí?, que es un prebiótico que está sumamente incluido, ¿no?, en muchos de los cosméticos que utilizamos, ¿sí? Si buscan en el INSI lo van a encontrar, ¿no?, como inulin, bien, en algunos productos, ¿sí? Pero también está presente, ¿no?, como vemos ahí, la achicoria, la banana, ¿sí?, en el ajo, en la cebolla, en el puerro, en muchas legumbres, ¿sí?, en muchos, en muchos granos, ¿no?, como el trigo, como la avena, como la cebada. Bien, también nos encontramos con otro prebiótico conocido que está muy presente en la papa, bien, como la rafinosa o la estaquiosa, ¿sí? Todos, ¿sí?, prebióticos, bien, que como ven, si nosotros tenemos un consumo, ¿sí?,
un consumo de alimentación variado, seguramente lo vamos a estar incluyendo, ¿sí? Pero cuando hablamos de prebiótico, entonces hablamos de ese alimento, ¿bien? Que le damos a esas sustancias. Y después, sí, tenemos también el consumo, como les decía, de posbióticos, ¿sí? Los posbióticos vendrían a ser esos productos que generan los microorganismos, ¿bien? Esos microorganismos que viven en nuestro cuerpo, ¿sí? Se alimentan de estos prebióticos, se alimentan de estas sustancias y generan un desecho, ¿no? Y ese desecho es del cual nosotros nos alimentamos. Entonces, vieron que les decía, por ejemplo, ¿sí? El lactobacillus, bien, que se encuentra en la microbiota vaginal, transforma el glucógeno, ¿sí? En ácido láctico, ¿bien? Entonces, ese ácido láctico sería considerado un posbiótico, ¿bien? Por ejemplo, como para darles otro ejemplo, ¿sí? El Cutibacterium, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Regula, ¿no? Transforma, ¿no? Los triglicéridos, ¿sí? En ácido propiónico. Bueno, también, ¿sí? Podríamos hablar de que el ácido propiónico podría ser un posbiótico, ¿sí? El ácido acético también lo podría ser. Bueno, diferentes, ¿no? Productos que van desarrollando también estos microorganismos que se pueden considerar dentro de los posbióticos, y un concepto un poco más nuevo, ¿no? que se viene incorporando. Bien, bueno, esto se los pongo acá, ¿no? Los alimentos posbióticos o probióticos son aquellos en los que existen bacterias capaces de sobrevivir a una digestión, llegando vivas al colon. Y tienen dos misiones fundamentales: ayudar a reforzar nuestro sistema inmunológico, restituir la flora intestinal, sí, que puede haber sido alterada por una causa como la toma de antibióticos o inmunosupresores. Sí, esto que decíamos antes. Bien, dado que el microbioma está individualizado, es posible, esto es muy importante, que no todos los probióticos o las intervenciones funcionen para todos los pacientes. No está claro cómo los pacientes con diferentes microbiomas cutáneos responden a varios probióticos tópicos. ¿Sí? Esto es lo que todavía no está estudiado, porque, vuelvo a repetir, cada microbioma es bastante individualizado, tiene que ver con muchos factores que influyen, ¿sí? Entonces todavía está en análisis, ¿sí? Pero sabemos que hay algunas bacterias que son buenas, ¿sí? Que son seguramente residentes en nuestra superficie cutánea, ¿bien? Y que, por supuesto, por lo general van a ser beneficiosas, ¿sí? Pero no está todavía bien establecido el tema de la dosificación, ¿no? En ese sentido, ¿bien? La estrategia de tratamiento más eficaz puede incluir la combinación tanto tópica como oral, ¿bien? Y en algunos se ha propuesto utilizar tanto probióticos y antibióticos orales en conjunto, ¿no? Para detectar, ¿no? y brindar ese apoyo a estas bacterias. Bien, bueno, acá les muestro algunos productos, algunas líneas, ¿sí? Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. De hecho, hay muchas más nuevas, ¿sí? Pero algunas marcas, bien, algunas de ellas, como ven, muy conocidas, que incluyen prebióticos y probióticos, ¿sí? En su composición. Bien, entonces tanto desde el área de la cosmética más natural, ¿no? Como pasa con las Rigis, Ecoderm, ¿sí? Hasta cosmética un poco más industrializada y, como ven, diferentes vehículos, ¿no? Lo vemos en cápsulas, ¿sí? Lo vemos en geles, ¿sí? Lo vemos en emulsiones, ¿bien? Diferentes, ¿sí? Líneas. No lo tengo acá, pero yo, por ejemplo, ahora estoy utilizando un serum, ¿sí? Que tiene un complejo, bien, de prebióticos junto con, por ejemplo, niacinamida, ¿no? Entonces arma un interesante efecto seborregulador, ¿no? Y defensivo, muy, muy interesante, ¿no? Hidratación y demás, ¿no? Dentro de su formulación. Bueno, muchas de estas marcas incluyen, ¿sí? Y es interesante empezar a utilizarlo, ¿no? Bien,
Algunas enfermedades dermatológicas no se consideran infecciosas, como la psoriasis, el acné, la rosácea, la dermatitis atópica, sino que se relacionan con alteraciones en la composición de la microbiota, con cambios en la respuesta inmunitaria del huésped que favorecen la inflamación crónica, entre otros mecanismos, ¿sí? Y entonces vamos a hablar un poquito de acné, ¿bien? De esta alteración que es muy común, ¿sí? De este desorden, como bien dice aquí, multifactorial, ¿sí? Ahora les voy a mostrar algunos productos, bien, que pueden utilizar, que se pueden recomendar para el consumo, porque vamos a hablar de alimentación. Pero con respecto a esos productos que vimos ahí, les diría que la mayoría se pueden utilizar. Podríamos pensar quizás más que en la composición, en el vehículo también, ¿no? Pero es muy interesante incluir cualquier complejo probiótico y prebiótico para el caso del acné, ¿no? Entonces, por ejemplo, les nombraba, ¿no? Uno que tenga, sabemos la niacinamida, ¿no? Como seborregulador, es sumamente interesante. Entonces, fíjense, se combina, ¿no? Un activo seborregulador con un activo prebiótico, ¿sí? O con un complejo prebiótico para favorecer y fortalecer esa barrera epicutánea. Bien, ese es el objetivo que va a tener. Pero, por supuesto que si estoy trabajando acné, tengo que tener algún otro activo, ¿no? Que también me ayude a generar una seborregulación. Pero ahora les voy a hablar de algunos microorganismos que compiten, ¿sí? Y que ayudan a regular ese aumento del Cutibacterium, particularmente en el caso del acné. Pero particularmente, ¿sí? Por ahí es difícil dar una respuesta, decirte, bueno, este producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, hay mucho todavía en estudio, ¿sí? Lo que sí se sabe es que es muy interesante cuando hay una desregulación, cuando hay una disbiosis cutánea que genera este tipo de alteraciones como el acné, como la psoriasis, incluir de a poco, ir probando, ir incorporando complejos prebióticos para ese tipo de pacientes. Porque sin duda alguna lo que va a hacer eso es volver a restablecer, volver a equiparar esa barrera epicutánea. ¿Sí? Por supuesto, no vas a incluir si tiene, te va a indicar, ¿no? Si es un producto que está contraindicado para el acné. Pero la mayoría de los complejos prebióticos y probióticos que encontramos acá, sí tienen un objetivo más que nada de dar defensa, como vemos aquí, ¿no? Entonces van a buscar regenerar, reparar, y eso te va a venir muy bien en el caso del acné, en el caso de la psoriasis, ¿no? En el caso de la dermatitis atópica, ¿bien? Entonces, por ejemplo, en esta, ¿no? De la Roche-Posay, es hidratante, ¿sí? Fíjense, hidrata, calma y protege. Bien, siempre se coloca, ¿no? El complejo prebiótico o probiótico con ese objetivo, más que nada de potenciar el sistema inmune. Bien, entonces no es que va a ser por sí solo, ¿no? Sanador, por decirlo de alguna manera. No, hay que combinarlo con alguna otra dinámica, con algún otro activo, bien, específico quizás para esa patología, pero entender que la incorporación de esto va a mejorar, ¿no? La barrera epicutánea, y seguramente va a dar estabilidad para que esa alteración cutánea no reaparezca. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo sería la dinámica de la incorporación? No es que lo voy a utilizar por sí solo y eso va a ser la panacea, ¿no? Va a ser la solución, ¿bien? Para esa alteración. No, lo voy a utilizar como complemento, ¿no? Para fortalecer esa barrera epicutánea, que si se dio esa alteración es porque está dañada, ¿bien? Entonces, va a estar ahí con esa lógica, ¿no? De generar más defensa. Entonces, quizás primero irás a trabajar, a estabilizar esa piel, ¿no? Acnéica, a ver cuál es la causa, ¿no? Porque, como bien les pongo acá, es un desorden multifactorial, ¿no? Entonces, sabemos que hay varios factores que predisponen, ¿sí? Al aumento de muchas de estas bacterias y al aumento de situaciones, ¿no? Como la hipersecreción de sebo. Por ejemplo, el estrés, sin duda, ¿no? Estimula la hipersecreción de sebo. Alguna alteración hormonal estimula la hipersecreción de sebo. Bien, entonces, por lo general,
sobre todo hablando del acné, no es una sola cosa, ¿no? Lo que la está causando, ¿sí? Pero en este caso utilizaríamos como estrategia con un complejo probiótico-prebiótico con el objetivo de fortalecer, ¿bien? De generar una mejor protección. Entonces, primero vas a estabilizar, por decir de alguna manera, esa piel y en el mientras tanto le vas a ir dando, ¿no? También herramientas que le ayuden a esa piel a defenderse mejor. ¿Se entiende? Díganme cualquier cosa, ¿eh? No sé si ahí Estefi con eso responde un poco la pregunta. Bueno, cualquier cosa me van diciendo. Bien, buenísimo. Bien, entonces, fíjense, ¿no? En el caso del acné, sabemos comúnmente que hablamos de hipersecreción sebácea, bien, como les decía, de muchas causas puede venir, ¿no? Esa hipersecreción sebácea, esa hiperproliferación epidérmica, ¿sí? La inflamación que se puede generar. Incluso hablé, ¿no? De que el acné también puede tener una mirada, ¿no? Fúngica, ¿no? De aumento de algunos hongos, bien, va a depender, ¿no? Ahí yo, como siempre digo, ¿no? Cuando hablamos de un acné, incluso de un acné severo, es importante, ¿no? El control dermatológico, ¿bien? Porque muchas veces necesitamos, ¿sí? La gran mayoría de las veces necesitamos que esa persona tenga un control médico más exhaustivo, ¿sí? Para ver qué es lo que está sucediendo, ¿bien? En ese sentido. Y particularmente en cuanto a lo que refiere al aumento de algunas bacterias, la que más se ve aumentada ante esta situación de acné es el Cutibacterium acnes, ¿sí? Este bacteroide, ¿bien? Que es el responsable de su aumento de la aparición del acné. Bien, sabemos que el acné aparece en las regiones donde hay más abundancia de glándulas sebáceas, ¿sí? Y esta bacteria, el Cutibacterium acnes, es una bacteria que le encanta estar en esas regiones, ¿sí? Que está tapizando, bien, las paredes del folículo pilosebáceo, ¿sí? Que se encuentra en la zona alta de la espalda, con más predisposición, que se encuentra en la región T, ¿no? Que es la región más grasa, en la región del escote, ¿sí? Y esta bacteria, bien, como es el Cutibacterium acnes, ¿sí? Que antes se lo conocía con el nombre de Propinebacterium acnes, es lo mismo, ¿sí? Porque lo pueden encontrar de cualquier manera, ¿sí? Es una bacteria, bien, acá lo vemos, ¿no? El Cutibacterium acnes, antes llamado Propinebacterium acnes, es una bacteria que lo que produce es ácido propiónico, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta bacteria? Transforma, ¿sí? Transforma, hidroliza, ¿sí? Los triglicéridos, ¿bien? Los triglicéridos presentes, ¿no? En esa superficie cutánea, ¿bien? Los ácidos grasos presentes en esa superficie cutánea, los transforma, ¿sí? En ácido propiónico, ¿bien? Por supuesto, como bien dice aquí, su presencia varía con la edad, con el sexo, con el estado hormonal, vuelvo a repetir, es sumamente influyente, ¿no? Esta situación, ¿bien? Lo que hace entonces es liberar esos ácidos grasos libres, ¿sí? Porque en condiciones normales, ¿sí? En condiciones normales, lo que busca el Cutibacterium acnes, ¿sí? Es estabilizar, mantener el pH ácido de la piel, ¿no? Entonces, mantiene esta composición grasa, ¿bien? Que tiene que tener nuestro manto hidrolipídico, ¿sí? Para mantener ese pH ácido de la piel, ¿bien? Pero ahora bien, cuando hay más presencia de esta bacteria, ¿sí? Hay más liberación de ácidos grasos libres y entonces ahí la superficie, el manto hidrolipídico se desequilibra y hay exceso de grasitud, ¿bien? Y aparecen las lesiones comunes, ¿no? Propias del acné, ¿bien? Entonces, eso es lo que genera, ¿no? Y cuando hay mucha presencia de este Cutibacterium acnes, ¿sí? Se empieza también a degradar esa matriz extracelular, ¿bien? Se empieza a atraer células inflamatorias,
¿sí? Como vemos ahí que nos dice, ¿sí? Se empieza a generar muchas veces alteración en el proceso de cicatrización, ¿bien? Nosotros hablamos de que en condiciones normales, ¿bien? Esta bacteria se alimenta de las grasas sin ningún problema, ¿no? Es una bacteria, vuelvo a repetir, comensal, ¿bien? Entonces hidroliza esos ácidos grasos libres, genera lo que la producción de esa liberación, ¿no? de estos ácidos, lipogénesis, ¿sí? Por supuesto, y mantiene ese pH ácido. Pero puede suceder que haya aumento, ¿sí? Y entonces eso desencadene, ¿no? La alteración en esa región. Bien, como bien les pongo acá, no es tan relevante el exceso, ¿sí? Sino la virulencia. Bien, es decir, no es necesario que haya demasiada cantidad, bien, demasiado aumento de esta bacteria para que se desencadene esta situación de desequilibrio cutáneo que, por supuesto, da la aparición del acné. Bien, ¿qué es lo que hace, ¿no? Muchas veces la medicación, ¿no? Que se usa tópicamente, ¿no? Para el acné, como los retinoides o como el Roacutan, ¿no? Como las tetraciclinas, bueno, disminuyen, ¿sí? La concentración de este Cutibacterium acnes, entonces de esa manera disminuyen la producción de sebo, ¿no? Disminuyen la producción de ácidos grasos libres, ¿bien? Eso es lo que hace el Cutibacterium. Pero ahora bien, yo les estoy diciendo que esta es una bacteria que que es comensal, ¿no? Que es residente, ¿sí? De nuestra microbioma cutáneo. Si yo me paso, ¿no? De dosificación, la utilizo demasiado tiempo a esa medicación tópica, como puede ser un retinoide, como puede ser el Roacutan, para el uso, para contrarrestar este exceso, puedo, ¿no? Generar una disminución, ¿sí? Y entonces de esa manera puedo ir generando una disbiosis, ¿no? Entonces por eso es tan importante mantener el equilibrio, ¿sí? Sí, por supuesto, la alta frecuencia va a utilizar, se utiliza muchísimo porque tiene un gran poder bactericida, ¿no? Entonces va a permitir regular muchísimo la presencia de estas bacterias que se ven aumentadas. Bien, pero vuelvo a repetir, es muy importante siempre luego, bien, volver a mejorar la calidad de esa barrera epicutánea. O sea, yo siempre que genero algo que sepa que va a eliminar sustancias de la piel, ¿sí? Tengo que saber que yo, así como estoy eliminando muchas veces sustancias malas, ¿bien? También voy a estar eliminando sustancias buenas, ¿bien? Vuelvo a repetir, la higiene, un peeling, ¿sí? El uso de medicación, ¿no? Lo que va a estar haciendo es quitar, ¿no? Sustancias de la piel, ¿bien? Entonces es importante esa regulación, no pasarme, ¿no? Porque tengo que ser consciente de que así como estoy retirando sustancias malas, también estoy retirando sustancias buenas. Entonces siempre después de hacer algo que barra o que modifique la barrera epicutánea, es interesante recuperarla, ¿no? Volver a darle un mimo, ¿sí? Volver a darle sustancias que la recompongan, ¿no? Que vuelvo a decir, que la recuperen. Entonces, por ejemplo, después de un peeling, ¿sí? O cuando estamos haciendo un tratamiento de peeling, ¿no? Por lo general no hacemos una sola sesión, ¿no? Planteamos un protocolo, ¿no? De varias sesiones. Entonces es muy interesante, ¿no? Después de ese peeling que va a claramente alterar la barrera epicutánea, para dar una estabilidad, incorporar, por ejemplo, algunos de estos activos, ¿sí? Que entonces van a devolver, van a mimar, ¿bien? Eso que yo alteré, por decirlo de alguna manera. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? El consumo excesivo, no el consumo excesivo porque suena feo, pero cuando hay algún tratamiento prolongado de uso de corticoides, ¿sí? Los corticoides son muy utilizados en muchas patologías autoinmunes, ¿sí? Como por ejemplo el lupus, ¿sí?
periodos largos, ¿no? O algunas patologías respiratorias, ¿sí? Entre varias, ¿no? Pero cuando hay un uso excesivo, un consumo excesivo, ¿sí? De corticoides o prolongado de corticoides, también esa situación disminuye, bien, la función del microbioma cutáneo, disminuye también la función del sistema inmune, entonces también es interesante, ¿no? Posterior a eso, incluir este tipo de productos que lo que hacen es restablecer esa barrera epicutánea, ¿no? Es contribuir a la defensa. Entonces, nunca va a estar de más contribuir a la defensa, ¿sí? Por supuesto que si yo veo que eso empieza a generar alguna irritación, o si la persona desde que empezó a utilizar ese producto empezó a tener alguna otra alteración, bueno, automáticamente tengo que empezar a analizar otras cosas y correr ese producto, ¿bien? Pero nunca va a estar de más tratar de fortalecer la barrera de quien me cuida, ¿bien? ¿Se entiende esto? Entonces, con esa lógica, ¿bien? Lo vamos a poder utilizar muy bien. Después también hay otros factores, ¿sí? Que influyen en el aumento de algunas de estas bacterias, ¿sí? O de algunos de estos hongos. Por ejemplo, la cándida, la malacesia, ¿sí? Que se ven en aumento. Estos son hongos, ¿sí? Hongos levaduras, bien, que aumentan en la psoriasis, ¿sí? Bueno, fíjense, bueno, ¿y qué disminuye? ¿No? Disminuyen justamente el Cutibacterium agnus, ¿bien? ¿Sí? Ahí les muestro INSIS para que vean, ¿bien? Les hablo de algunos que pueden encontrar. Ahí voy con esa respuesta. Fíjense, vieron que la psoriasis, ¿bien? ¿Con qué se caracteriza? Es una piel como más descamada, ¿no? Es una piel como más seca y, bueno, por supuesto, las manchas características, ¿no? El eczema, ¿no? La presencia de esas alteraciones cutáneas características, ¿no? Propias de la psoriasis. Bueno, que están dadas más que nada por un aumento de estos hongos, ¿sí? Como la cándida y como la malacesia. Estos hongos aumentan muchísimo ante situaciones de estrés, ¿sí? Ante algunas situaciones como la diabetes, ¿sí? Porque se desencadena, ¿no? Una cuestión, una disbiosis intestinal muchas veces, y eso potencia, ¿no? O el uso de algunos alimentos que desencadenan una disbiosis intestinal y entonces aparece, ¿no? Este aumento a nivel cutáneo. Pero a lo que me refería también con que, piensen, ¿no? Hay una disminución de una bacteria que lo que produce es grasitud en nuestra piel, para hablar a grosso modo. Bien, justamente en una enfermedad que se caracteriza por una piel descamada, por una piel seca, por una piel agrietada, ¿no? Fíjense, vamos encontrando ese vínculo, ¿no? En ese sentido, ¿sí? Bien, entonces ahí vamos avanzando con eso. Fíjense, ¿qué factores pueden incrementar entonces esa secreción sebácea? Como dijimos, niveles elevados hormonales, niveles hormonales elevados, por supuesto, hablamos aquí, nos referimos más que nada a la testosterona, dieta rica en lácteos, en azúcares refinados, en grasas trans, esto lo veíamos la primera clase, el estrés, ¿sí? La exposición a los rayos ultravioleta, ¿bien? Agresión, ¿sí? Baja barrera, ¿no? O alterada esa barrera de defensa, aparece, ¿no? Una mayor predisposición a situaciones como el acné. Disbiosis combinada con una exposición a los rayos ultravioleta, por supuesto, va a aparecer esa situación. El acné en áreas rurales y sociedades no industrializadas es mucho menor que en poblaciones modernas occidentales. ¿Por qué piensan que esto sucede? Bien, esto tiene que ver con un factor muy influyente sobre nuestra microbiota cutánea, como es la contaminación, ¿sí? En sociedades, en poblaciones más modernas, bien, hay mucha polución, mucha contaminación, y esa contaminación, por supuesto, asemella, ¿no? En la disbiosis, ¿sí? En la composición microbiana. Y entonces, por supuesto, eso puede desencadenar o puede predisponer más al acné. ¿Bien? Y entonces acá les muestro, ¿no? Esto que les decía antes, ¿no? Algunos suplementos dietéticos, ¿sí? Que pueden encontrar, que están cargados de
probióticos, como veíamos, fíjense, esto es un kefir de leche, ¿sí? Les mencioné antes al kefir, ¿no? Que se puede hacer tanto de agua como de leche, ¿sí? Es el fermento, ¿no? Se puede consumir, bueno, de esta manera, ¿sí? Ahora les voy a hablar de algo de la leche. Yogures, ¿sí? Que están cargados también de probióticos, en este caso Lactobacillus, ¿sí? Hay muchísimos, no es una marca acá argentina, pero podemos encontrar, ¿no? En la marca conocida Actimel, ¿sí? Está cargada también, ¿no? Viene enriquecida con probióticos. Lo que hay que tener en cuenta muchas veces con los yogures, ¿sí? Es que a veces tienen una interesante carga de probióticos, pero también tienen mucho azúcar, ¿bien? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso. Pero, bueno, algunas otras complejos o suplementos dietéticos que vienen así en cápsulas, ¿sí? Fíjense en este caso, incluye Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus, estos son los más comunes de encontrar, ¿no? Dentro de los probióticos en diferentes alimentos o en diferentes suplementos como les muestro. Fíjense, este viene combinado con vitamina C, ¿sí? Y entonces todos estos van a favorecer tanto el microbioma intestinal como el microbioma cutáneo, ¿bien? Y entonces van a mejorar la barrera, ¿no? De defensa, ¿sí? Entonces, ¿qué probióticos van a ayudar a mejorar el acné? Bueno, los que inhiban al Cutibacterium acnes, ¿sí? Como dijimos recién, bien. También la fermentación de glicerol por parte del Staphylococcus epidermidis. El Staphylococcus epidermidis, que está muy presente en el folículo piloso, ¿sí? Tanto como el Cutibacterium acnes, bien, es una bacteria, ¿sí? Que lo que hace es generar muchas toxinas, ¿sí? Y esas toxinas son fundamentales para que no se presenten otros microorganismos en la superficie de nuestra piel, ¿sí? Pero muchas veces el consumo excesivo de algunos medicamentos tópicos, como les decía antes, como el Roacutan o algunas tetraciclinas, puede generar mucho aumento del Staphylococcus epidermidis, ¿sí? Así que hay que también, ¿no? Vuelvo a repetir, estar atentos con los tiempos, ¿sí? Porque a veces el remedio, ¿no? También genera alguna alteración. Bueno, entonces la fermentación del glicerol, ¿sí? El Staphylococcus epidermidis fermenta, ¿no? el glicerol, ¿bien? Entonces también es interesante, ¿no? En ese sentido. Fíjense, acá vemos, ¿no? Algunas situaciones, ¿sí? Fíjense, la creciente resistencia a los antibióticos ha reducido la eficacia para tratar el acné vulgar. Los probióticos, ¿sí? Son una opción terapéutica en sí o complemento, bien, como les decía, al proporcionar beneficios sinérgicos con los antibióticos, específicamente para el acné antiinflamatorio y al mismo tiempo para reducir los efectos secundarios de su uso crónico. Bien, esto que les decía. Entonces, doy algo que mate ese exceso bacterial, por decirlo de alguna manera, pero después doy algo que contribuye a mejorar la defensa, porque si no, bien, me falta ese complemento. Bien, eso es lo que busca, ¿no? Entonces, la cosmética que incluye los probióticos. No tanto pensar en un probiótico específico como pensamos en un activo específico, sino pensar más en una contribución a la barrera epicutánea. ¿Bien? Fíjense, reducir o eliminar procesados y azúcares contribuye, ¿no? Al acné. Lo mismo pasa con los lácteos, ¿bien? Lo mismo pasa con los lácteos. ¿Qué pasa con la leche? ¿Sí? La leche no tiene, como bien dice acá, un índice glucémico muy elevado, ¿bien? Como para agravar el acné, ¿sí? Pero sí eleva, ¿bien? El acné porque eleva mucho el nivel de insulina. Y la insulina es una hormona, ¿bien? Y también del factor de crecimiento 1, es una hormona que potencia la lipogénesis, es decir, la formación de ácidos grasos libres, ¿bien? Y nuestra piel, ¿sí? Ustedes saben, tiene
es muy hormonodependiente, tiene muchos receptores hormonales, tanto de estrógenos como de insulina. La insulina también tiene un efecto en cuanto a la producción de los estrógenos, así que si bien la leche no tiene un gran índice glucémico, como les digo aquí, sí potencia mucho, eleva mucho los niveles de insulina. Lo mismo pasa con el consumo excesivo, ¿no? de la papa, ¿no? De la batata, ¿no? Que aumenta el nivel de hidratos de carbono, ¿no? De azúcares, ¿no? Entonces muchas veces se habla de consumir, ¿no? Este tipo de alimentos como la papa, como la batata, como el arroz, ¿sí? Enfriado, ¿bien? Consumirlo a las 24 horas, se genera lo que se produce almidón resistente, ¿bien? Y eso no eleva tanto el índice glucémico, ¿bien? Es la recomendación que muchas veces se le da a los diabéticos, ¿sí? Es consumir de esa manera, ¿no? Para evitar el aumento del índice glucémico. Entonces, bueno, muchas veces también, ¿no? Se recomienda evitar un poco el consumo excesivo de leche porque eso podría generar un brote, ¿no? En ese caso de acné. Bien, consumir, por supuesto, grasas saludables, ¿sí? Sería la recomendación. Bien, así que ahí estaría un poco la respuesta de por qué sí, quizás un kefir de leche, bien, como les mostraba, ¿no? Porque la fermentación, ¿no? de la lactosa, bien, disminuye la concentración de factores como el IGF-1, bien, entonces esa sería por ahí un poco la explicación de por qué sí un kefir de leche o un fermento de leche y no la leche en sí, ¿bien? ¿Se entiende? Esto para que por ahí lo tengan en cuenta. Bueno, algunas vitaminas como la A y como la D son sumamente eficaces para modular el acné, bien, esta está muy presente, como sabemos, en las zanahorias, ¿no? En el hígado, en las carnes, ¿sí? Y la segunda, en el sol. Entonces, es muy importante para regular la secreción sebácea tomar sol, así como se los digo. Bien, tomar sol y como se los digo, siempre de manera responsable, ¿sí? Siempre de manera responsable. Podemos tomar sol de manera, en horarios, ¿no? Que sean considerados aptos, las primeras horas de la mañana, las últimas horas del día, ¿no? Incluso podemos exponernos al primer sol de la mañana sin ningún protector, ¿no? Durante 5 o 10 minutos, bien, con que nos expongamos nuestro rostro, nuestros brazos, ¿sí? Nuestro escote, eh, eh, unos 5, 10 minutos, ¿sí? De manera diaria, sin ninguna protección en ese horario, ¿no? Que sea el recomendable, ya con eso es suficiente para que nuestra piel produzca la vitamina D, ¿sí? Como ustedes saben, la producción de vitamina D endógena es a través de nuestra piel, ¿sí? Nuestra piel necesita exponerse a los rayos ultravioleta para sintetizar o para comenzar el proceso de sintetización de la vitamina D. Bien, así que no el consumo, ¿no? Que hacemos a través de nuestros alimentos de vitamina D es relativamente bajo en cuanto a la producción endógena de vitamina D que tiene nuestro cuerpo. Así que es importante, ¿bien? La producción de vitamina D para, sobre todo también, regular algunas cuestiones hormonales, porque hay una íntima relación entre la vitamina D y los estrógenos también, ¿sí? Así que interesante para tener en cuenta. Bueno, otra recomendación, elegir cosmética amigable, sin productos agresivos o tóxicos, ¿sí? O nocivos, ¿sí? Hoy en día no me gusta usar tanto la palabra tóxicos, hablamos más de nocivos, ¿sí? Reducir el estrés, porque como les dije, ¿no? El estrés aumenta los ácidos grasos libres, ¿sí? Aumenta algunos ácidos, ¿no? Como por ejemplo el ácido oleico, ¿sí? Hacer ejercicio físico, ¿no? Esto es fundamental, les decía, ¿no? El ejercicio físico se está empezando a considerar una estrategia, siempre se la consideró, pero hoy en día mucho más, ¿no? Terapéutica para muchas enfermedades, incluso del origen mental, ¿no? Desde esa mirada. Bien, entonces queda claro un poco esto que hablábamos con respecto al acné, ¿sí?
Fíjense, ¿no? Bueno, esto que les decía antes. Bien, si hay dudas o hay consulta, me van preguntando. Ahora igual les muestro, buscamos algunos índices si quieren para que los podamos ver. Otra enfermedad, sí, que podemos hablar, ¿no? De todas estas que mencionábamos, bien, vuelvo para acá, es la dermatitis atópica, ¿sí? Que principalmente, bien, se da por el aumento del Staphylococcus aureus, ¿sí? Staphylococcus aureus, otra bacteria, ¿sí? Comensal, ¿bien? Esperen que me fui muy para atrás, ¿bien? Otra bacteria comensal que se encuentra en nuestra microbiota cutánea, ¿sí? Fíjense, ¿no? Bueno, sabemos todos, ¿no? La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica y muy común en la piel, que tiene mucho que ver con la predisposición genética, ¿bien? Que sin duda está vinculada con la alteración de la barrera epidérmica, con una desregulación del sistema inmunológico, ¿sí? Y el eczema o la dermatitis de contacto, bien, se caracteriza esta dermatitis atópica por lo general por este tipo de lesiones, ¿no? Cutáneas, por la presencia de picor, de prurito, ¿sí? Y participa entonces principalmente el sistema inmune innato, ¿no? En este caso, ¿sí? Y lo que se da muchas veces no solamente es una disminución, ¿sí? No solamente es una disminución del Staphylococcus aureus, sino que se da una disminución de la diversidad, ¿bien? De la diversidad de la microbiota. Vieron que yo antes les decía que si un niño nace por parto vaginal, ¿bien? Va a tener mucha más diversidad, ¿no? en la constitución de su microbiota cutánea. Bueno, hay muchísima relación entre el tipo de parto y la aparición en la adultez o en la adolescencia de este tipo de alteración. Hay muchos estudios, ¿no? Se está empezando a estudiar este vínculo, ¿no? Esta relación entre lo que sucede, ¿no? En este tipo o sea, si nosotros empezamos a preguntar y empezamos a investigar cómo nació esa persona, ¿sí? Muy probablemente nos vayamos a encontrar con que la persona que padece este tipo de alteraciones, que más que nada hablan de alergias, ¿no? De una incapacidad de adaptación del sistema inmune, puede estar relacionada, ¿no? Tranquilamente con el tipo de parto que tuvo ese niño, ¿no? Vuelvo a repetir, baja diversidad microbiana, ¿bien? Es muy característico de este tipo de dermatitis, ¿no? De este tipo de presencia más de cuestión alérgica, ¿no? Y habla de esto, ¿no? De la imposibilidad de adaptación, ¿bien? Mira, perfecto, Ceci, gracias por tu ejemplo. Mi hija nació por cesárea y sufrió por 6 años de dermatitis autoinmune y todo tipo de alergia. Bien, no quiero decir que esto sea como la única causa, ¿no? Vuelvo a repetir, hay muchas veces muchas cuestiones, pero hacen, ¿no? Hacen, porque disminuye la diversidad, ¿bien? Entonces empieza a generar este tipo de falta de adaptación. Bueno, qué importante, ¿bien? Para estas pieles, ¿bien? Para este tipo de pieles, contribuir a su defensa, ¿bien? Contribuir a una mejora en su barrera epicutánea, incluir, ¿no? Este tipo de alimentación variada, incluso muchas veces, por supuesto siempre teniendo en cuenta la mirada médica, ¿no? Pero incluir algunos de estos complejos vitamínicos cargados de probióticos para mejorar esa diversidad, ¿no? Para contribuir y tanto de forma oral como de manera tópica, ¿sí? En ese sentido, ¿bien? Bien, bueno, ven, acá ya ustedes mismas se van dando cuenta de este vínculo. Vuelvo a repetir, no es algo que se me ocurre a mí, ¿no? Está basado en muchos estudios, ¿no? Y en mucho vínculo que se da, ¿no? Aparece, es totalmente frecuente y tiene que ver con eso. Vieron que muchas veces
bueno, yo no tengo niños, ¿no? Pero muchas veces, vieron que cuanto más se los cuida, ¿no? Del resfrío, el abrigate, el no salgas, todo eso a los niños, como que más parece que se enfermaran muchas veces, ¿no? Uno a veces dice, ¿cómo sucede eso, ¿no? Bueno, habla un poco de esto, ¿no? Esos niños que por supuesto pueden experimentar mucho más el afuera, la naturaleza, ¿no? Muchas veces están en contacto, ¿no? Con otra diversidad microbiana, con otra diversidad dentro de lo que es el ecosistema, ¿no? Con animales y demás, y eso sin duda muchas veces contribuye, ¿sí?, a generar una mejor capacidad de defensa. Bien, entonces a veces esa mayor protección, ¿sí?, es contraproducente, ¿no? De hecho, a los niños se enferman muchísimo porque están construyendo su sistema autoinmune, ¿no? Entonces, también vieron que muchas veces uno dice, bueno, mejor que se enferme ahora, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con que si ese niño, obviamente nadie quiere que sus hijos estén enfermos, ni ningún niño esté enfermo, no estoy queriendo decir eso, que no se malinterprete, sino, ¿no?, de pensar que muchas veces tienen que pasar por esa situación, por esos resfríos, mocos, ¿no? Y todo lo que es normal encontrar en el invierno, ¿no? Porque eso les genera una buena, ¿no? Una buena defensa, ¿sí? Lo pone a trabajar a su sistema autoinmune, que está en desarrollo, ¿bien? Entonces, si ese niño pasa por esas situaciones, bueno, tiene más respuesta, ¿no? Tiene mucha más inmunidad para el mañana, ¿no? Para su adultez. Así que es sobre todo fundamental en este tipo de, vuelvo a repetir, las que les estoy mencionando, ¿sí? Las que les mencioné son todas, ¿no?, enfermedades o alteraciones cutáneas donde sin duda hay una alteración de la barrera epicutánea, hay una alteración de la defensa, hay una falta de capacidad defensiva de la piel. Bien, entonces no hay duda de que si yo contribuyo a formar una buena microbiota cutánea, voy a dar una buena batalla, ¿no?, ante estas situaciones. Entonces, seguramente vean que obviamente hay que, en el caso de la dermatitis atópica, como lo hablábamos en la primera clase, yo tengo que poder identificar también si hay algún alergeno, ¿no? Porque puede ser que, no sé, si la persona tiene celiaquía, ¿no? Entonces yo ya sé que, por supuesto, su sistema autoinmune, ¿no?, su sistema inmune no se puede defender, ¿no?, de esa situación, pero sin duda mejorar la microbiota intestinal de esos pacientes no es que va a revertir la celiaquía, ¿no? No estamos hablando de eso, o sí, quizás, bien, depende, no la celiaquía, pero si es una intolerancia, capaz sí, bien, y entonces muy probablemente mejore los brotes, ¿no?, de este tipo de situaciones, bien, en ese sentido. Yo siempre, no sé si les di el ejemplo en la primera clase, pero siempre doy el ejemplo personal, ¿no? Yo me diagnosticaron intolerancia al gluten y durante 3, 4 años comí dieta sin gluten, ¿no? Celíaca, ¿no? Yo sabía que no era celiaquía, que no había por supuesto hice los estudios correspondientes, las endoscopías correspondientes, y sabía que no había lesión en el intestino, ¿sí? Que había un poco de inflamación en las paredes intestinales, pero no había ninguna alteración en las vellosidades, ¿sí?, que es lo que se da, ¿no?, en la celiaquía, una alteración en las vellosidades intestinales. Entonces, me habían dicho que podía existir la posibilidad de que si yo me cuidaba, ¿no?, durante un tiempo, bien, de determinados productos que en ese momento generaban una toxicidad para mi intestino, ¿sí?, y bajaba esa inflamación intestinal, bien, podía luego volver a incorporarlos. Dicho y hecho, 4 años, la dieta estricta, y de un momento para el otro pude volver a comer. No me puedo ir al exceso, ¿sí? Obviamente cuando me excedo con las harinas, bueno, aparece. Pero les diría que también es algo que creo que nos pasa a todos, ¿no? Hoy en día cuando uno consume excesivamente harinas, ¿no? Porque vuelvo a repetir, son
el trigo, la cebada, el centeno, ¿no? Los hidratos de carbono son inflamatorios, ¿no? Pero bueno, mira, Clementina, ahí está. ¿Sí? Y he escuchado muchas personas también que me dicen, me pasó lo mismo, ¿no? Vuelvo a repetir, baja esa toxicidad, baja esa inflamación, ¿bien? Y entonces eso permite, ¿no? Una modificación. Y sin duda, si vos ahora empezás a incorporar, ¿no? Una vez que ya bajó esa toxicidad intestinal, ¿no? Ni hablar la piel, porque por supuesto que así como tenía manifestaciones intestinales, tenía dermatitis atópica, ¿no? Tenía grandes manifestaciones cutáneas. Pero al margen de eso, incorporar en esa parte el uso de probióticos y prebióticos va a mejorar más aún esa defensa. Así que yo, si no, ya no lo hiciste, Clementina, te recomiendo, ¿no? Kefir, bien, el uso de la toma de algunos yogures, sí, pero por ejemplo, en mi caso, el kefir me resultó muy, muy interesante. Así que recomendable para poder incorporarlo, ¿no? Vuelvo a repetir, no en exceso, ¿sí? Siempre hay que respetar, ¿bien? El uso de ese tipo de probióticos. Ay, ¿viste? Todos nos pasa esta cosa, ¿no? Uno empieza a estudiar porque, bueno, ¿no? Le empieza a tocar y a veces también eso está bueno porque cuando uno se ayuda, ¿no? Le es más fácil también ayudar, así que está bueno. Bueno, muy bien. Eh, algunos otros factores, ¿no? Que van a influir, ¿no? En la aparición de la dermatitis atópica. Bueno, lo dijimos recién, parto vaginal versus cesárea, lactancia materna versus fórmula. No me gustaba mucho poner el versus, ¿sí? Porque parece como una lucha, ¿no? Y a veces, vuelvo a repetir, la cesárea es necesaria para salvar la vida, ¿no? Para garantizar, ¿no? Un parto seguro, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es que la vamos a poner en ese lugar. Y lo mismo pasa con la leche de fórmula, ¿no? Muchas veces tenemos que recurrir o la madre tiene que recurrir a esa leche de fórmula porque es necesaria y vital, ¿no? Bueno, pero sabemos que es muy importante, ¿no? Esa lactancia materna. Bueno, diversidad microbiana intestinal en los primeros años de vida, microbiota de la madre durante el embarazo, ¿bien? Y les diría durante el embarazo y ¿no? Durante siempre, ¿bien? Sobre todo, vuelvo a repetir, primeros meses, ¿sí? Muy cercana, ¿no? Mucho contacto físico, de hecho se recomienda el contacto físico, ¿no? Esto es muy importante así como lo vemos de una mirada, lo podemos ver de otra, ¿no? Hoy en día, por suerte, sí, se les da mucha más posibilidad, ¿no? A las madres que tienen a sus niños en neonatología, ¿no? Que sus niños han nacido prematuros, que por algún motivo tienen que pasar ese proceso de laneo, de estar en la incubadora, ¿no? Vieron que se permite mucho más, ¿no? Que la madre esté allí, que pueda tomar ese contacto físico. De hecho, hay personas, ¿no? Que van muchas veces a ayudar, ¿no? Y abrazar a esos niñitos, a darle esa contención que es tan necesaria y que se pierde, ¿no? En esa situación tan hostil, ¿no? Como es la neonatología. Entonces, esto también, ¿no? Si esa madre tiene una microbiota cutánea en óptimas condiciones, ¿sí? Y ese niño nació por cesárea, ¿no? Hablamos de un bebé prematuro, ¿no? Nació por cesárea y tiene que pasar ese proceso de laneo, ¿no? Estar varios días en control y demás, es sumamente importante ese momento de contacto físico, ¿bien? Pero siempre y cuando no haya una correcta, no haya una disbiosis, ¿no? Ahí cutánea. Bueno, así que esto también es importante. La hipótesis de la higiene, se las pongo acá, para mí no es una hipótesis, para mí es a ciencia cierta, ¿no? Porque cuanto más, este va para abajo, cuanto más higiene haya, ¿no? Muchas veces eso genera la exacerbación de muchas de estas cuestiones, de la dermatitis atópica, del acné también, ¿no? Porque sabemos que una higiene excesiva, ¿no? Que yo considero que es necesaria para eliminar ese exceso de sebo, muchas veces
si me paso, bien, de higiene, ¿qué hacen mis glándulas sebáceas? Dicen, no, todo el sebo que yo estoy produciendo, por más que sea en exceso, me lo están retirando. Tengo que seguir produciendo porque hay alguien que viene y me lo saca, ¿no? Que saca ese sebo que yo produzco. Entonces, generamos un efecto contrario, ¿no? En vez de generar un efecto que regule, sea sebo regulador, bien esta palabra tan importante, nos vamos a otra situación, ¿no? A exponer a la piel a retirar ese sebo que es necesario, ¿no? Que es sumamente necesario, y entonces las glándulas sebáceas siguen produciendo. ¿Bien? Bueno, lo mismo pasa con una higiene excesiva, ¿sí? Bueno, y esto se los dije, ¿no? A lo largo de la clase y de esta última parte, ¿no? Menor exposición microbiana en temprana edad se traduce en una pérdida de capacidad de tolerancia inmunológica y en mayor prevalencia de enfermedades alérgicas, ¿sí? Bueno, otros factores desencadenantes de la dermatitis atópica, por supuesto, son el estrés, algunos alergenos, vuelvo a repetir, esto es importante, no es una sola cosa, irritantes, el clima, limpiadores cutáneos, ¿no? El agua caliente, algunas fibras sintéticas de nuestra ropa y, por supuesto, la exacerbación del Staphylococcus aureus, ¿sí? Y activa a las células TH2, ¿sí? A los linfocitos T, ¿sí? A los macrófagos y que inducen a una corticoresistencia. Así como les dije que los corticoides, ¿no? Disminuían, eran también susceptibles de la aparición de acné, también, ¿no? El uso prolongado de corticoides puede generar este tipo de patología. Y mirá, tenés varias líneas, ¿sí? Que son muy interesantes para pieles atópicas y en niños. Yo siempre en la formación de embarazo recomiendo una marca que a mí me gusta, ¿sí? Que se llama Mustela. Se consigue. Bueno, no sé en su página oficial, no he fijado. Pharmacity a veces suele traer. Mustelas, ahora se las muestro, si quieren. Y después hay otra que se llama Weleda, que capaz la conocen, ¿sí? Las dos tienen una mirada, ¿no? Natural, ¿no? Y tratan de seguir ese tipo de estándares. Pero tienen líneas específicas, ¿sí? Bueno, Isbin también la tiene, Eucerin también la tiene, ¿sí? También, ¿no? Para pieles sensibles, para pieles atópicas, también. Y si se fijan, muchas de esas incluyen, ¿no? Algunos pre y probióticos y, bueno, mantienen, ¿no? Un pH neutro. Pero ahora, si quieren, les muestro algunas. Bueno, esto entonces les decía, ¿sí? Fíjense, ¿no? Sobrepoblación, ¿bien? De Staphylococcus aureus. Voy a ahora para no excederme demasiado. Sobrepoblación de Staphylococcus aureus, sí, genera, ¿no? Expresa superantígenos que activan a los basófilos, ¿sí? Basófilos son células propias de la inflamación, basófilos, mastocitos, ¿sí? Causa inflamación mediada por células T, lo que estábamos diciendo recién, debido a una respuesta exagerada, ¿sí? De los T-helpers, ¿sí? Y se genera esta hipersensibilidad, ¿bien? Entonces se genera, ¿no? Esta citotoxicidad a nivel de los queratinocitos, de granulación de los mastocitos, ¿sí? Y todo esto conduce, ¿no? A la inflamación, al daño de la barrera epitelial, ¿bien? Así que todo esto sí sería la causa, ¿no? De por qué, bien, hay mayor, de por qué se desencadena la dermatitis atópica ante una sobrepoblación de Staphylococcus aureus, ¿sí? Fíjense, estudios señalan que aquellos pacientes con alteración en la filagrina es como el pegamento, ¿sí? Presentan una mayor predisposición a desarrollar dermatitis atópica. ¿Sí? Hay una menor capacidad de defensa, de barrera, ¿bien? Bueno, entonces, acá les pongo, la acidez y la dermatitis atópica no son compatibles, así que tenemos que evitar, ¿no? pH bajos, ¿sí? Se utilizan probióticos para mantener una respuesta inmune correcta, reducir la expresión de citoquinas inflamatorias, aumentar inmunoglobulinas A, bien, que bloquean patógenos y aumentan el atrapamiento bacteriano.
¿sí? De manera tópica, los probióticos recomendados son Streptococcus thermophilus, ¿sí? Victroxilia, Rociomonas, estas son muy comunes, Staphylococcus epidermidis, ¿sí? Si pueden encontrar, ¿no? Las rociomonas restauran la barrera epitelial. Ay, no me acuerdo ahora qué producto la trae para buscárselos. Prometo que les busco y les paso, ¿sí? Inhiben, ¿no? El crecimiento del Staphylococcus aureus y lo mismo pasa con el Staphylococcus epidermidis, ¿sí? Entonces, esos pueden ser posibles de encontrar, ¿no? Y de ser recomendables para este tipo de piel. Bueno, algunos alimentos que es mejor evitar para esta afección, por supuesto el alergeno, bien, el que genera la alergia, eso sin duda, bien, el alcohol puede empeorar, ¿no? La dermatitis atópica, el tabaco, ¿sí? Aunque no sea un alimento, también tiene un efecto contraproducente, productos muy ácidos, ¿sí? Que puedan irritar la piel o la mucosa, ¿bien? Como los cítricos, ¿no? Como el vinagre, productos muy avinagrados, ¿sí? Grasas saturadas, bueno, esto lo hemos dicho, grasas trans, ¿sí? El azúcar, ¿bien? El consumo excesivo de azúcar, las harinas refinadas, ¿sí? Excitantes como el café, el té, el cacao, ¿sí? Comidas, bien, muy ricas en conservantes o en colorantes, bien, lo mismo pasa con los cosméticos, ¿sí? Siempre es mejor utilizar cosméticos que estén libres de disruptores endocrinos, de parabenos, de siliconas, ¿sí? Que son sustancias sumamente irritantes, ¿no? Y nocivas para la piel, está científicamente demostrado, por suerte. Sí, es importante, ¿no? El consumo de frutas y verduras, bien, y bueno, acá les ponemos, ¿no? Algunos zumos y jugos naturales. Bien, bueno, les voy a ir buscando algunos productos. Mientras las escucho, preguntas, dudas que hayan quedado. Eh, si tienen alguna duda, tengo acá algunos anotados para buscarlos, que si no me voy a olvidar. Díganme. Mucha información, quedó claro. Por ejemplo, para que vieran, hay muchos de los probióticos, ¿sí? Que son conservantes naturales, ¿sí? Que se utilizan como conservantes naturales, ¿bien? Entonces, por ejemplo, esperen, les voy a buscar algunos para que vean. Radish root ferment. No tenía ahí preparado. Si no, después les puedo ir enviando también para que tengan. Bueno, este es uno que lo tienen ahí, que se los mostré. Les quiero buscar. Les iba a mostrar esa marca que les dije. Para que vean. Hoy internet está como raro. Entonces, sobre todo porque me preguntaron por, acá tienen, para que vean, esta línea incluye la de Vichy. La inulina es muy común, inulin, vamos a buscar así. Bien, bueno, si acá yo pongo, aparecen varios. Para ver. Para que vean, bueno, esta incluso Natura tiene, para que vieran, les quería mostrar. Denme un segundo que ahí voy buscando y les voy a mostrar. A ver si
Bueno, muchas gracias. Sí, el material, saben, como siempre, se envía. Igual si necesitan algo, si tienen alguna duda, bien, les voy a mostrar. Esta marca es la que les decía. Sí, yo siempre digo, no me paga nada, pero es para que ustedes la vean. No tiene línea específica, ¿sí? Fíjense. Bien, piel muy sensible, piel atópica. Bien. Acá pueden encontrar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aceite de baño, baño emoliente, ¿sí? Shampoo, crema, ¿bien? Pueden encontrar, es muy interesante, ¿sí? Todos, vuelvo a repetir, los productos son, en este caso, fíjense, 89% de origen natural, dermatológicamente aprobado, ¿no? Esta es una marca francesa, ¿sí? Y fíjense que en este caso a base de aceite de girasol, ¿bien? Sumamente también cargado de aceites grasos esenciales, ¿no? Que son muy reconstituyentes de la barrera epicutánea. Bueno, la otra es esta, que no me la dejo abrir. Esta les mostraba, ¿no? Radish Root Ferment es uno de los probióticos, ¿sí? Que pueden encontrar, ¿bien? Fíjense, ¿no? Ácido láctico, se los mencioné, ¿no? Antes. Bueno, y ahí les mostraba, ¿no? Había uno de los productos que tiene, ¿sí? Ese compuesto. Está de esta marca, bien, acá lo vemos, ¿sí? Toda esta línea, bien, está cargada de pre y probióticos. Bueno, esto es en Europa, pero por supuesto que hay muchas marcas aquí que también. Bien, esta es la otra que les decía, Weleda, fíjense, bien, tiene tanto para embarazo como para niños, ¿sí? Pieles sensibles, bien, ahí pueden encontrar, bien, distintos productos. Esta sí está disponible en Argentina, pues no sé de dónde me preguntaban, pero para que vean, bien, es otra línea también sumamente interesante. Les pongo esta porque es una marca que todas conocemos, ¿sí? Pero que ya incluye, ¿no? Prebióticos, ¿sí? A ver si me deja ver el INSI. Acá no me lo muestra. Bueno, después les voy a buscar y se los voy a mandar para que lo vean, ¿no? Pero ya lo dice en su envase, ¿sí? Y bueno, y esta, como les mostré, que la tienen ahí, ¿sí? Fíjense, ¿no? Que incluye dentro de sus ingredientes, bien, acá lo podemos encontrar, esperen que lo busco, acá, ¿sí? Prebiótico, ¿bien? De esa manera. Pero pueden encontrar Inu, ¿bien? Ay, just no sé. Lo voy a averiguar. Ya me lo noto. Pueden encontrarlo como, bueno, ácido láctico, ¿sí? Es uno de los postbióticos que pueden encontrar. Bifidobacterium, ¿sí? Es otro probiótico como lo pueden encontrar. Pueden encontrar inulin, manosa, ¿sí? Lactobacillus ferment. Por lo general dicen ferment también si son prebióticos. ¿Sí? El coco nucífera, ¿sí? También muy encontrado, ¿bien? De esa manera pueden ir encontrándolos, pero por lo general, ¿no? Hoy en día las marcas lo dicen, ¿no? Como les mostraba esa de Vichy o de la Roche-Posay, sí que lo dice en su envase y pueden buscar entonces luego el INSI. Les voy a mandar algunas para que las vean y puedan chequear entonces y me voy a fijar de ellos, porque no lo sé. Si digo miento, no conozco mucho la línea como para decirlo. Bueno, espero que haya sido interesante para ustedes, que haya sido enriquecedora la clase, bien, que la hayan disfrutado tanto como yo. Bueno, la clase que viene van a continuar con la formación y seguramente nosotras nos vamos a volver a ver creo que la próxima no, sino la otra, ¿sí? Para hablar un poco más también del vínculo, ¿no? Que hay entre el cerebro y también nuestra piel. Entonces van a volver a aparecer algunos de los conceptos que vimos el día de hoy, ¿sí?
Muchas gracias, Estefanía, me alegra que te haya aclarado bastante. Repasen la información, repasen si quieren la clase y cualquier duda, cualquier consulta que tengan o sobre un cosmético, sobre algún activo, como siempre, ya saben, nos pueden escribir y con gusto buscaremos la respuesta para ustedes, ¿sí? Así que espero que tengan muy, muy buen miércoles, bien, que finalicen muy bien el miércoles y bueno, nos estamos viendo prontamente. Muchas gracias.